Bienvenido a esta serie de devocionales de Semana Santa. El día de hoy hablaremos de Viernes de Pasión. Mateo 26:20. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Si hay algo que no debemos olvidar es el hecho que para el judío el día empieza a las 6 de la tarde. Es decir, para nosotros era la noche del jueves aún, pero para el judío era la noche del viernes. Y precisamente este viernes comienza con todos los hechos dados en ese aposento que Pedro y Juan prepararon para poder celebrar la Pascua. ¿Qué pasó esa noche? Muy bien, la noche comienza con la, como ya dijimos, celebración de la salida de Israel de los 430 años de esclavitud de Egipto, con la muerte de un cordero sin defecto, y cenar hierbas amargas con pan sin levadura, lo que se conoce como Pascua. Acto seguido, en una muestra de suprema humildad, el Señor les lava los pies a los discípulos, una acción reservada para el siervo de menor jerarquía. Pero el Señor lo hace para darnos ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y no es que precisamente lavemos los pies de los demás, sino que emulemos su humildad. Una vez que lavó los pies de todos, incluido Judas, despide a este para que vaya y haga lo que tenía pensado hacer: entregarlo. Después, sin la presencia de Judas, lleva a cabo con la iglesia verdadera la institución de la Santa Cena, donde los discípulos no celebrarían más la salida de Israel de Egipto, Pascua, sino la salvación de la ira de Dios en el sacrificio de Jesús por el pecado. Y al terminar, lleva a los discípulos a Getsemaní para orar. Al llegar les pide a Pedro, Juan y Jacobo que lo apoyen en oración y se aleja de ellos para elevar su ruego al Padre. Los discípulos, que estaban muertos de sueño, se quedan dormidos, mientras el Señor ora y en tal angustia que de su frente brotan gruesas gotas de sangre. Pero aún en esos momentos aprovecha para enseñarles que el velar y orar son el remedio para no entrar en tentación, ya que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Mateo 26:40 dice: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Finalmente, ya despiertos todos, oyen que se acerca quien lo entregaría. Pues mientras todavía hablaba, se acercó Judas con los soldados del templo, los sacerdotes, ancianos y parte del pueblo que traían antorchas, palos y piedras para prenderle. Judas les había dicho que a quien él besara, ese sería a quien ellos debían arrestar. Y no porque no conocieran a Jesús, sino porque la noche era densa, espesa, y no querían confundirse. Finalmente Judas besa a su maestro, y el Señor solo le dice: Amigo, ¿a qué vienes? Y lo que es de llamar la atención es que a Judas lo llama amigo, pero a Pedro, cuando quiso disuadirlo de no morir, le llamó Satanás, adversario, dejándonos claro que en ese momento Judas estaba actuando en conformidad con el plan de Dios para el Hijo. Era necesario que muriera el justo por los injustos, y por eso le llama amigo. Y a Pedro, que se oponía al plan de Dios, le llama adversario. Prenden a Jesús. Pedro corta la oreja de Malco, pero el Señor lo sana. Y los discípulos huyen. Mateo 26:56 dice: Entonces
todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyen dejando solo a quien ellos llamaban Señor y Mesías, a quien ellos aseguraban que estaban dispuestos, de ser necesario, a morir con él, dejándonos ver cuando menos dos cosas. La primera es que en ellos aún no habitaba el Espíritu Santo, por lo tanto no contaban con la ayuda de Dios para enfrentar a la muerte por causa suya sin miedo. Y en segundo lugar, qué fácil es decir que estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a seguir, estamos dispuestos a dejar o a darlo todo cuando no nos es requerido. Pero en el momento en el que nuestras palabras son puestas a prueba, no siempre las cosas son como lo dijimos con nuestra boca. Así que lo mejor es que no digamos nada. Llevan al Señor ante el Sanedrín en la casa de Caifás. Y es ahí en donde mientras interrogan y golpean al Señor, Pedro lo niega 3 veces antes de que el gallo cante, traicionando a aquel por el que juró dar la vida. Jesús voltea y sus miradas se cruzan. Es entonces que Pedro sale del lugar para llorar amargamente por su traición. Mientras al Señor lo acusan falsamente de blasfemar y hablar en contra del templo, hasta que el sumo sacerdote le pide que les diga abiertamente si él era el Cristo, el Mesías, el Dios hombre. Y Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. De inmediato lo llevan ante Pilato, pues ya eran las primeras horas de la mañana, para que fuera él quien les sentenciara a muerte. Pilato ni siquiera los recibe, los manda a Herodes. Herodes, decepcionado, pues Jesús no hizo lo que él esperaba, lo envió de vuelta a Pilato. Y Pilato les da a escoger entre un malhechor asesino llamado Barrabás o Jesús. Y es donde la multitud que apenas hace unos días glorificaba a Dios y tendían sus mantos al paso del Señor, diciendo: hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, comienzan a gritar enfurecidos: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Bueno, quizás por la misma razón que Herodes se decepcionó. Jesús no vino a hacer lo que la gente quería que hiciera. Y hoy en día tenemos a muchos que, al igual que Herodes y la multitud, se encuentran decepcionados de Dios, porque Dios no hace lo que ellos quieren. Porque ellos quisieran que los sanara, ellos quisieran que los enriqueciera, ellos quisieran que los protegiera, que los librara de todo mal, que les diera larga vida sin compromisos, sin necesidad de que le entreguen sus vidas y sobre todo cuando ellos lo pidan. Gente que no quiere reconocer a Dios, sino que lo que quiere es un genio que esté a su servicio. Y decepcionados le dan la espalda al Señor. Finalmente es sentenciado a muerte. Y después de azotarlo brutalmente es obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, donde es crucificado. Muere alrededor de las 3 de la tarde, 3 horas antes de que comience el día de reposo, y de esa manera no tuvieron que quebrar ninguno de sus huesos, como a los que estaban muriendo al lado, donde, por cierto, uno de ellos murió, pero lo hizo para estar con Jesús ese mismo día en el paraíso. De manera que no solamente compartió con él el lecho de muerte,
sino que también la vida eterna por haberle reconocido como Señor y Cristo. Descuelgan su cuerpo del madero y es entregado a José de Arimatea para que le dé sepultura. Las mujeres compran especias y envuelven el cuerpo del Señor con una sábana y lo colocan en el interior de un sepulcro nuevo. Hacen rodar una pesada piedra para sellar la entrada y se retiran, pues el día de reposo dará comienzo. Así es como el mundo dio muerte al Mesías. Religiosos y no religiosos fueron usados por Satanás para matar al autor de la vida. Pero hubo cuando menos 4 acontecimientos sobrenaturales cuando lo mataron. ¿Cuáles? En primer lugar, el sol se ocultó de las 12 a las 3 que murió, como si los cielos estuvieran de luto por lo que estaba pasando en la tierra. En segundo lugar, al morir, hubo un terremoto de tal intensidad que hizo que uno de los soldados lo reconociera como el verdadero Hijo de Dios. En tercer lugar, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como señal de que Dios había abierto un nuevo camino hacia él a través del velo de la carne de su Hijo. Y en cuarto lugar, los que habían muerto creyendo que Jesús era el Mesías resucitaron. Resucitaron y estuvieron en los sepulcros hasta que el Señor resucitó, y entonces se presentaron ante sus familiares para dejar claro que la resurrección de todos los muertos al final de todos los tiempos será real. Aunque estos muertos, de la misma manera que le pasó a Lázaro, volvieron a morir, pero su testimonio, ahí está. Mucho que pensar. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir y queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre. Y queremos darte gracias, Señor, porque el día de hoy nos has recordado todos esos acontecimientos que se dieron ese viernes negro. Sí, un viernes en el que aparentemente el mal triunfó sobre el bien. El justo murió por los injustos, bajo todas las injusticias que un juicio injusto podría cometer. Dios, sin embargo, ¿cuánta enseñanza traes a nuestras vidas a través de todos estos hechos, a través de todos estos acontecimientos? Permite, Padre Celestial, que podamos asimilarlas y que podamos hacerlas que formen parte de nuestra vida y carácter. Que podamos aprender de ti y que podamos hacer como tú hiciste. Gracias, Dios, porque esta historia no concluye con la muerte de tu Hijo. Gracias porque ciertamente fue necesario que el justo muriera por los injustos y que con su sangre pudiera satisfacer tu justicia. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu obra en la cruz y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y hablando a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.
esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces esté cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama no como yo, pues